venta nos presentará la solución de Patch Management, una intuitiva y eficaz solución para la gestión de vulnerabilidades, con la que podremos reducir la superficie de ataque ante posibles incidentes de seguridad. Y bueno, os rogamos que las dudas y preguntas que os surjan las hagáis por escrito a través de la sección habilitada para ello, de preguntas, y al finalizar la demo Jorge os la responderá. Muchas gracias por vuestra asistencia y sin más os dejo ya con Jorge. Hola, muy buenos días a todos. Soy Jorge Payés y hoy os voy a presentar Panda Patch Management, una solución que ya llevamos un año con ella en el mercado y que realmente nos ha sorprendido por su éxito, ya que donde la enseñamos normalmente resulta de interés por todas las áreas que está cubriendo y que actualmente las soluciones que pueden existir y que nos pueden ayudar a hacer esta misma tarea suelen ser bastante complejas y necesitar demasiados componentes para ponerla en marcha. Pero lo importante de nuestra solución es que, como decía Begoña, es una solución muy sencilla de manejar y yo creo que es una gran virtud. Evidentemente no es la única solución de parcheo del mercado, pero lo que sí que tiene, que la hace diferente, es la facilidad de uso y el manejo. Vamos a dividir el webinar en 3 partes. Una primera parte en la que voy a hacer una pequeña presentación en la que vamos a intentar explicar qué es Patch Management. Después, mi intención es enseñaros en una consola de demo cómo funciona el sistema y en tercer lugar respondremos a las preguntas que puedan surgir, que entiendo que suelen ser bastantes porque es un servicio que genera bastante interés. Lo primero que tenemos que entender que Panda Patch Management es un módulo dentro de nuestras soluciones de Panda, es decir, no se puede adquirir Panda Patch Management, tienes que tener o bien AT-Defense o AT-Defense 360 o Endpoint Protection o Endpoint Protection Plus. Es necesario tener una solución de Panda. ¿Por qué necesitamos una solución Patch Management? ¿Vale? Al principio la gente se preocupa mucho de que mi Windows esté actualizado, ¿no? Y es uno de mis focos principales, ¿no? Es decir, tengo que tener actualizado el Windows porque si no voy a tener un problema de seguridad, etcétera, ¿no? Pero el número de fallos que hay actualmente crece exponencialmente, ¿no? Tenemos algún número ahí que habla de 20.000, aumento 20.000 en esto. Pero lo importante de aquí es que realmente solamente se refieren a Windows, a la parte de Microsoft Windows, una pequeña parte de esos problemas. Hay muchos más de Adobe, hay muchos más de Java, hay muchos más de Chrome y de muchas otras cuestiones. Entonces, nos estamos concentrando mucho en la parte de Windows y muchos de los clientes pues, que tienen WSUS o sistemas de Windows Update a través de GPOs, etcétera, que intenta actualizarlo, pero realmente el espectro de cuál es el problema de vulnerabilidades es mucho mayor fuera de lo que es el sistema operativo, sino en las aplicaciones de terceros. Entonces, es muy importante que empecemos a tener conciencia de que debemos actualizar esos sistemas, ¿no? Algún dato que nos pone en situación. El 70% de los ataques vía web infectan los equipos utilizando vulnerabilidades de software instalado, utilizando los navegadores, utilizando los Chrome, utilizando los Javas, utilizando los flashes, ¿vale? Entonces, ya tenemos claro que el problema no es solamente Windows, es decir, la mayoría de gente no gasta Internet Explorer, que era uno de los focos que había de acceso, ¿no? Y entonces, al final, otro de los problemas es que suelen ser ataques de vulnerabilidades que ya se conocen, que ya son conocidas y que existe un parche o un sistema de actualización para que no puedan ser afectados por estos sistemas. Luego, además existe la cuestión de que muchos sistemas de actualización de parches utilizan sistemas que tienen que estar dentro de mi red, es decir, debo estar dentro de la red para que se pueda producir esa actualización del sistema. Pero hay más movilidad cada vez y eso exige que tengamos que liberar esa posibilidad en un momento determinado para que no tengamos la necesidad de tener que estar en mi red para poder actualizar, ¿no? Y luego, ¿cuánto tiempo tardamos en parchear esas actualizaciones? Bueno, normalmente los ataques se van a producir a las pocas semanas de que esté liberado el parche. Es decir, no ocurre porque existe una vulnerabilidad y el fabricante no ha actualizado, sino porque somos lentos en actualización de nuestros parches. Tenemos el concepto de que
tengo miedo porque el parche seguramente va a producir algún tipo de daño. El daño me lo va a producir si yo tengo un ataque. Si yo tengo un parche y en un momento determinado produce algún daño, pues se podrá hacer algún rollback, se podrá hacer alguna cuestión. Pero si tengo un ataque o tengo un robo de información, eso ya no tiene solución de ninguna de las formas. Por tanto, los tiempos en los que estamos mitigando esos posibles problemas son excesivamente largos. Se habla de un promedio de 120 días, es decir, estamos hablando de una cantidad de días muy grande, una ventana de acceso a mis sistemas utilizando esas vulnerabilidades que se extiende mucho en el tiempo. Cuando la solución, normalmente los fabricantes son muy rápidos y ofrecen soluciones en muy pocos días o incluso en horas en algunos de los casos. Por tanto, es uno de los grandes problemas que tenemos, que es el tiempo que tardamos. ¿Por qué tardamos todos estos tiempos? Porque realmente a veces no es sencillo tener que ir a todos los sitios y actualizar todas estas cuestiones. Un ejemplo, tanto WannaCry como Petya, cuando se extendieron, utilizaban el Eternal Blue, que es una vulnerabilidad de Samba de Microsoft. Al final, todas esas vulnerabilidades existía parche desde hacía tiempo, es decir, no era una cuestión de que es que han aprovechado que el fabricante no ha sacado la actualización. No es así. Se conocía el problema, se había sacado la actualización y el problema es que existía una cantidad muy grande de equipos sin parchear con la nueva actualización. Os tengo que decir que a día de hoy, y esto estamos hablando que fue hace 2 años, sigue estando exactamente igual. Seguimos teniendo el mismo problema. La gente sigue sin parchear y hay equipos que todavía son vulnerables a WannaCry, a Petya y a cualquier otro. Hace unos muy pocos días ha salido el Bluekeep este, que ataca a Terminal Server. Bueno, pues se calculaba que había 1 millón de equipos vulnerables en Internet que eran accesibles sin ningún problema porque no habían sido parcheados con las actualizaciones. ¿Y por qué no se habían parcheado con las actualizaciones? Simplemente por el hecho de que o era difícil o no nos atrevíamos, porque a lo mejor me pasa, al final el resultado es que tengo un acceso que va a permitir. ¿Cómo afecta el software sin actualizar a las empresas? Bueno, en principio interrupciones, porque me va a hacer mal funcionamiento de software, me va a provocar que yo determinadas cuestiones dependan de la entrada y además una de las cuestiones básicas es que no puedo reiniciar. Este tema de no puedo reiniciar genera que yo no puedo hacer que se actualice. Y esto es un grave problema, ¿vale? Pérdidas de datos y de tiempo. El hecho de que puedan entrar me va a producir en un momento determinado que podamos tener un problema muy grave a nivel de datos. Y recordar que ahora mismo la legislación es brutal en ese aspecto y debemos ser conscientes de que cualquier vulnerabilidad que pueda dar acceso a un robo de información me va a generar un problema muy grave legal, problema grave legal. Luego, los problemas graves que yo pueda tener a través de otras cuestiones. Luego, tenemos un problema básico en cuanto a la interdependencia con otros parches. Es decir, voy a poner el parche este, pero es que resulta que tengo 7 parches antes que no sé cuáles tengo que poner y cuáles no. Entonces, eso todos los problemas que me está afectando y una actualización básica de un parche puede suponer tener varias horas de un equipo parado porque tengo que lanzar varias actualizaciones, ¿vale? Y evidentemente el bajo rendimiento. No funcionan los equipos igual con la última versión que con una anterior o con la anterior. Es decir, cuando sacan nuevas versiones es por un motivo, no simplemente por cambiar el color de la pantalla, ¿vale? Y, por supuesto, el consumo de recursos producido por todo este tipo. Vale. ¿Cuáles son los retos a los que nos vamos a enfrentar y vamos a intentar responder con Patch Management? Primero, la dificultad de conocer el estado global del parque. Es muy habitual que cuando ponemos Patch Management en un entorno de unas 500 máquinas, el resultado es que de repente se descubre que tenemos 20.000 parches disponibles para poder instalar. Es decir, y para poder hacer esto necesito 17 versiones diferentes de productos que me lo hagan. De esta forma, Patch Management intenta que sea solamente uno, ¿no? Cuando tenemos una vulnerabilidad, la posibilidad en un momento determinado de poder saber cómo estoy afectado es muy complejo porque los CVEs o los identificadores de vulnerabilidad normalmente no son fáciles de encontrar, ¿no? Es decir, necesitamos encontrar el CVE y luego buscar qué parches le afectan, ¿no? Entonces, esta posibilidad de poder saber, oye, pero yo estoy afectado, es algo importante, es decir, ¿necesito instalarlo o no instalarlo? A veces es muy complicado saberlo en un entorno distribuido. Sí, me puedo ir a un equipo y comprobarlo,
pero si tengo un entorno de varios equipos, incluso varias sedes, pues es bastante complicado, ¿no? Y luego mantener todo el parque actualizado es complicado por el hecho de que tengo movilidad, porque tengo equipos fuera, porque tengo determinados elementos que no me permiten tener todo el parche actualizado, ¿vale? ¿Cuántas horas vamos a tardar? ¿Cuánto tarda en hacer esto? ¿Quién es el responsable del software de tener actualizado esto? Es que esto no es asunto mío, bueno, al final de todo. O cómo de vulnerables son los equipos si tengo el parcheado no lo tengo archa. Y además, cómo puedo tener un proceso que me planifique todo esto sin interrumpir a los empleados, porque al final, desafortunadamente, siempre la balanza de el usuario tiene que estar contento más que tenga un nivel de seguridad suele ganar. Entonces, bueno, pues todas estas preguntas me hacen que tenga un problema importante a la hora de aplicar los parches. ¿Cuál es la idea de Patch Management? La primera es analizar todos los equipos, buscar cualquier cuestión que falte por actualizar. Y además, no utilizar un agente nuevo, sino utilizar el propio agente que Panda ha instalado para utilizar con la protección de Internet de Endpoint Protection o de Data Defense. De una forma muy fácil, que yo pueda revisar todo el software que está afectado, que pueda aplicar los parches en equipos, en algún equipo antes, para probar exactamente cómo funciona antes de despegarlo tal, y además que pueda generar reglas para poder hacerlo de forma automática, ¿vale? Que pueda actualizar de forma automática cientos o miles de equipos en tiempo real, ¿vale? Y que yo pueda ver la interdependencia que haya de estos parches, de tal forma que si hay un parche que necesita otro parche, me va a ofrecer la posibilidad de instalarlo y voy a poder saberlo. Y luego, súper importante, que yo controle el reinicio, que si en un momento determinado para aplicar ese sistema necesita reiniciar, que se pare y me diga, oye, necesito reiniciar, lo hago ahora o más tarde. O incluso forzar la actualización, el reinicio automático. Muchas veces podemos pensar, es que no quiero que reinicie, pero va a haber ocasiones en que sí. Si yo tengo que actualizar un servidor y ese servidor es más fácil reiniciarlo a las 4 de la mañana que reiniciarlo a las 3 de la tarde, pues yo puedo controlar que se reinicie y se reinicie en un momento determinado. Entonces, el controlar el reinicio del equipo es una parte importante. Y por supuesto, lo más importante, no es solo centrarnos en la actualización de las versiones de Windows, sino de cientos de aplicaciones de fabricantes que ahora veremos, ¿vale? Las características van a ser software a parchear de multitud de aplicaciones de terceros. Eso os enseñaré la lista que publicamos con ellos. Y compatibilidad con todos los sistemas operativos de Windows, desde Windows Service XP SDP3 hasta Windows 2000, hasta Windows 10 en la última RS disponible, y desde Windows 2003 con algún Service Pack hasta Windows 2019. Es decir, toda la, digamos, familia de sistemas operativos Windows que puede haber en este momento. Y una cosa muy importante, integrado dentro de nuestra consola. No es una consola externa, no es un sistema aparte, es totalmente integrado. Es el hecho de tenerlo en marcha, ya me va a reportar la información por defecto. No me va a instalar, así no se lo digo yo, pero evidentemente ya me va a empezar a reportar y decirme, oye, esto me interesa que lo parches ahora mismo, o voy a hacer una actualización, una programación para hacerlo. Y luego, algo fundamental, la capacidad de combinarlo con Adaptive Defense para que se puedan hacer aislamiento de equipos. Por ejemplo, si sale el hecho de que son una vulnerabilidad gravísima, como por ejemplo la de Keep Blue, y yo detecto que hay equipos que no están parcheados, pero que ahora mismo no puedo parchearlos, lo que puedo hacer es los bloqueo, los aíslo de red y no permito que puedan ser accedidos ni ellos puedan acceder a la red, con la protección de aislamiento que lleva incluido a Adaptive Defense. Con eso consigo combinar las dos soluciones, que es Patch Management con Adaptive Defense, para conseguir una solución súper robusta en un momento determinado, ¿vale? Voy a exponer de gráficas que de un solo vistazo voy a poder ver en qué estado está mi recolección de parches, en qué estado está el sistema de end of life, que ahora lo veremos, es decir, descubrir aquellas aplicaciones que no tienen actualizaciones. Tengo capacidad de poder generar informes o en un momento determinado de hacer filtros para poder ver determinadas cuestiones, como puede ser por CVE, por sistema operativo o por programa. Y luego puedo hacer las actualizaciones tanto manuales como en tiempo real, como poder hacerlo. Y si es posible, el rollback o desinstalación del parche me va a dar la posibilidad de hacerlo desde el propio
desde la propia consola sin tener que ir al equipo y realizar una desinstalación manual en un momento determinado. Control de interdependencias, control de reinicios y una cosa fundamental que veremos, que es el cacheo de parches descargados con el objetivo de no realizar un consumo de ancho de banda excesivo, ¿vale? Y por supuesto, el control de acceso. No todo el mundo tiene por qué tener la capacidad de actualizar los equipos, ni todo el mundo tiene la capacidad de poder ver. Vamos a poder registrar esas acciones que cuándo se ha hecho y quién las ha hecho en un momento determinado, ¿vale? Claramente los beneficios es, tenemos una reducción de la superficie de ataque, ya que vamos a poder parchear la mayor parte del software que tenemos instalado. Va a mantener la información confidencial fuera de posibilidades de robo, porque vamos a proteger los equipos de una forma más eficiente y vamos a proteger nuestros recursos IT de cuestiones de uso de utilización de recursos propios, pues, por ejemplo, para minar monedas en un momento determinado. Vamos a garantizar que los empleados van a utilizar las últimas versiones del programa, os puedo decir, con una actualización muy moderna, muy justa en tiempo, no va a estar muy retrasada. Para que hagáis una idea, se puede instalar, ayer estaba en un cliente y en este cliente le estaban saliendo parches del día 11 de junio, que su WSUS todavía no tenía disponibles o no habían puesto en disposición. Sin embargo, aquí ya teníamos esa posibilidad y la podíamos hacer, ¿vale? Y vamos a actualizar los equipos sin producir paradas en el equipo y de una forma transparente para el usuario, donde no va a haber un impacto en déjame que me voy a actualizar tu equipo y necesito que me lo permitas, ¿vale? A nivel del departamento de IT, minimizar el esfuerzo de algo que es estrictamente necesario y que me obliga a tener mucho tiempo ocupado con ver qué software es el que está pendiente de actualización o cuándo lo voy a realizar o en qué horas lo voy a realizar. Pues todo esto me va a minimizar el esfuerzo y, por supuesto, de una forma en que el aprendizaje es muy rápido. Para que os hagáis una idea, simplemente con la demo que yo voy a hacer ahora mismo, vamos a conseguir que podamos aprender a cómo se maneja de arriba a abajo. Mitigar riesgos, reducir costes y ser más eficientes. Al final es lo que va a permitir Panda Patch Management, ¿vale? Antes de empezar con mostrar la consola, sí que me gustaría enseñaros qué software es el que estamos de alguna manera permitiendo actualizar. Esta página incluye todo el listado de software disponible para actualización y se va actualizando cada ciertos días, ¿vale? En este caso ahora mismo tenemos desde el día 6, está refrescado hace un momento, pero voy a tener toda esta capacidad para poder ver todo el tipo de software que yo puedo actualizar, ¿vale? Por ejemplo, Filecilla, o por ejemplo, GIMP, o puedo, por ser, realmente os interese más, la parte de Adobe Reader, asegurarme que realmente tengo actualizado Adobe Reader, Adobe Office, Airbridge o Distiller o Dreamweaver, los tengo actualizados a la última, o Flash, que es algo que suele preocupar muchísimo por un problema básico de vulnerabilidades. Pero la cantidad de software que es posible actualizar a través de este sistema es bastante grande. Estamos viendo Microsoft, por ejemplo. Permite unas actualizaciones muy potentes y de mucho software disponible en el que yo voy a poder hacer. Hay un software muy curioso, que es este concretamente, el 7zip. Es algo curioso porque cuando se instala se queda. Y aquí me va a permitir la actualización de este software. Y luego hay algunos softwares que la actualización básicamente es la descarga del paquete completo desde la web y vuelta a aplicar. Al final me va a permitir que eso que es bastante engorroso se pueda hacer de una forma bastante eficiente. Vale, y ahora, si os parece bien, vamos a ver la consola. La consola está integrada directamente en la consola Aether, ¿vale? Para aquellas personas que todavía tienen la consola tradicional, decirle que Patch Management o la gestión de parches solo está disponible en la consola Aether. Os pido, por favor, que migréis si es que queréis probarlo o queréis la solución. No se puede utilizar con la consola tradicional. Se integra directamente con la consola de Aether y el manejo es muy sencillo. Vamos a empezar con la parte de configuración. ¿Cómo se configura esto? Bueno, es relativamente muy sencillo. Simplemente le voy a determinar si quiero que Windows Update
esté desactivado o no, es decir, yo puedo desactivar WinSudate para que no se utilice WinSudate para la actualización. ¿Qué parches quiero buscar? Es decir, si quiero buscarlos o no quiero buscarlos. Y luego, ¿cuántas veces al día voy a hacer esa búsqueda de parches? Esa frecuencia que hago de parches. A continuación, le diremos qué tipo de parches por criticidad voy a buscar. Desde parches de seguridad con distintos niveles, otro tipo de parches o service packs de equipos. Una vez definido este tipo de configuración y aplicado al grupo correspondiente que queramos aplicarle esa configuración, a continuación se va a poner a trabajar el sistema y al cabo del poco tiempo me va a dar, por un lado, el estado de cómo está funcionando mi sistema de parcheado. Yo voy a poder ver en el estado en el que está y voy a poder acceder para poder ver si la gestión de parches está hecha bien, si está funcionando correctamente y cuándo se hizo la última comprobación. Vamos a poder ver si hace mucho o poco tiempo para saber que los parches que estoy viendo que me faltan realmente son buenos o no. Luego vamos a ver el tiempo de que se ha realizado la última comprobación, es decir, si hay muchos equipos que hace más de 30 días o más de 7 días que no han hecho la comprobación, pues claro, ya tengo un problema de desactualización. Lo importante es que haya poco tiempo en el que pues tengamos una comprobación más o menos eficiente. Y otra de las cosas que nos va a mostrar es el end of life. ¿Qué es el end of life? Es la fecha que ha publicado el fabricante del software como que no se va a actualizar ya nunca más. Es decir, a partir de ese momento se acaba la vida del producto y deberías tener una versión posterior o haberlo desinstalado. ¿Vale? Me ofrece versiones que ya han caducado, como puede ser .NET Framework 2.0, que desde el 2011 ya no hay actualizaciones, o ofrece otros sistemas como por ejemplo Internet Explorer 11, que hasta el 11 del 7 del 2023, pues vamos a tener actualizaciones. Aquí se pueden ver cosas como por ejemplo Windows 7, que me va a decir que efectivamente a partir del día, no sé si tengo por aquí alguno, pero bueno, podemos ver que si lo vemos por aquí, vamos a ver que a partir del 14 del 1 del 2020 Windows 7 ya no se va a actualizar. ¿Cuál es la idea de este sistema? Que yo pueda tener una previsión de actualizaciones, que pueda saber aquellas cosas que pueden ser vulnerables porque no se van a actualizar. ¿Vale? Entonces es importante que estas cosas las veamos. Bueno, a continuación me va a ofrecer los parches disponibles que ha encontrado de todo el software que hemos visto anteriormente. Me lo va a ofrecer en modo gráfico, en el que yo voy a poder pulsar para poder acceder a un tipo de parches concreto, ¿vale? O me lo ofrece en modo texto, en la leyenda, en la que yo puedo pinchar también para poder acceder a los parches correspondientes. En estos parches también tenemos la posibilidad de verlos todos o ver el historial de instalaciones. En este caso vamos a ver todos los parches. Aquí veríamos todos los parches. ¿Qué se ve? Se ve la máquina, el grupo dentro de nuestra organización, el sistema operativo, el programa que se ve afectado. Por ejemplo, aquí tenemos un Firefox 60x64, qué versión tiene actualmente y qué me propone el sistema de parcheo. Pues la propuesta es poner Firefox 61x64. ¿Por qué? Porque tiene una vulnerabilidad crítica. ¿Pero qué tipo de vulnerabilidad es? Bueno, aquí me lo va a decir. Primero me ofrece los CVEs, fundamental para poder saber qué estoy parcheando. Y segundo, me dice los detalles del parche. ¿Vale? Pues este parche tiene no sé qué, o tiene un problema no sé cuántos, o tengo que resolver tal cuestión o cual cuestión. ¿Vale? Posibilidad de instalarlo directamente, o simplemente digo, bueno, si hemos visto que este parche me importa, puedo pulsarlo y puedo instalarlo o programar la instalación. Pero si he visto que este parche en un momento determinado para mí es importante, pues puedo seleccionar y decir, dime los equipos con el parche disponible. Me va a ofrecer aquellos equipos de distintos sistemas operativos, como podéis ver, servidores y estaciones, en las que tienen una versión de programa y se propone una versión distinta y la puedo hacer. En este caso podría hacer varias cosas. Al marcarlas, puedo instalar o programar una instalación. ¿Vale? Fijaros el detalle. Al utilizarlo con Endpoint Protection, yo puedo instalar o programar la instalación. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer con Adaptive Defense. Vamos a coger Adaptive Defense 360 y vamos a hacer la misma operación. Vamos a buscar a nuestro amigo el Firefox Extra, a ver si lo tenemos pendiente también. Aquí lo vemos. Y ahora lo vamos a visualizar los equipos que tienen disponible este parche. Son más, podrían ser menos, da igual, no pasa nada. Los marco. Las opciones son diferentes. Aparte de instalar y programar instalación, lo que tengo es la capacidad de aislar.
¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo aquí es que tengo una vulnerabilidad importante, estos equipos no me interesa que pueda salir a internet hasta que tengan totalmente parcheado el sistema. Y entonces yo podría aislar estos equipos. Esto lo hacemos con Adaptive Defense. Esta sería la combinación de Adaptive Defense más Patch Management. Posibilidad de seleccionar todos los equipos que tienen un parche, posibilidad de elegir algún equipo concreto, posibilidad en un momento determinado, si yo pongo todos los parches y pulso en todos, posibilidad de seleccionar más grupalmente en un momento determinado, ¿vale? Y también tengo la posibilidad de, si veo que el Windows Stock 12 veo que sale mucho, podría ver perfectamente los parches disponibles para ese equipo. Y aquí tendríamos la capacidad de marcar todos y decirle instalar o programar la instalación. Vamos a elegir uno cualquiera, no tiene mayor trascendencia, y le vamos a decir instalar. En el momento que yo le digo instalar, y le digo instalar parche, automáticamente se genera una tarea para instalar ese parche. La vemos aquí, que estará en curso esa instalación de parches. Si yo lo que estoy haciendo realmente, lo que me interesa es programarlo en un momento determinado, lo que me va a ofrecer es la posibilidad de determinar cómo quiero hacer esa programación. Es un equipo el que se ve afectado en este momento, puedo decidir a partir de qué fecha es o decirle, oye, dámelo lo antes posible, pero en este caso quería programarla, voy a elegir que sea este sábado, que me lo haga a las 12 de la noche, ¿vale? Y en principio no la quiero repetir, pero podría repetir, en este caso no porque son parches muy concretos, pero cuando programemos vamos a poder repetir esta operación. Ahora lo veremos. Y puedo controlar el reinicio, de tal forma que yo puedo decir, oye, y reiníciame automáticamente esto cuando instales estas cosas. Es decir, si es necesario, después de ejecutar esto, automáticamente se reiniciará el equipo. ¿Cuándo lo hará? El día 15 del 6 a las 8 de la noche. Es decir, yo controlo concretamente cuándo quiero que se ejecute este proceso de instalación de parches, ¿vale? Toda esta información me va a venir aquí las últimas tareas de instalación, pero siempre las voy a poder consultar de alguna manera aquí. En la configuración estándar de un equipo, es decir, cuando vemos un equipo en nuestro sistema, yo voy a poder ver estos equipos realmente qué parches disponibles en un momento determinado tienen. Es decir, si yo elijo un equipo, voy a poder los parches disponibles para el equipo. Entonces, podría los parches disponibles solamente para un equipo, lo cual me permite concentrarme en un equipo, solucionar sus problemas y ver un poco cómo podemos luego trabajar con esto. También es posible la automatización de tareas. La automatización de tareas permite que yo pueda generarme una tarea de instalación de parches de tal forma que yo ponga un nombre, instalación de parches críticos en las estaciones, asignarle a qué equipos quiero, pues en este caso voy a hacerlo por grupos y voy a decirle que quiero los laptops, ¿vale? Añado, y que quiero también los workstations. Son dos grupos directamente de mi configuración, ¿vale? Vamos a poder verlo aquí. Le voy a decir que a partir del día 14, del día 15, ¿vale? Cada mes, cada 30 días, me va a ejecutar la instalación de parches críticos e importantes de seguridad. Y que además, como se va a hacer a las 22:30, automáticamente me reinicie los equipos, pero solamente las estaciones de trabajo. Así me aseguro que controlo yo el reinicio de los servidores. Le diríamos guardar y se generaría la tarea. Pero si os fijáis, está sin publicar. Yo puedo tener diferentes políticas, pero no aplicadas. De tal forma que si en un momento determinado yo puedo publicar este sistema y automáticamente se va a producir ya la puesta en marcha de esta política, en concretamente ese día, cada 30 días, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y vamos a poder ver los resultados de cómo ha acabado. Este concretamente lo he lanzado yo y no vamos a poder ver ninguno, a ver si puedo ver alguno. ¿Vale? Por ejemplo, aquí vemos que se lanzó una instalación de un parche concretamente de Internet Explorer 11 en 6 equipos. Yo voy a poder ver cómo han acabado esos parches. Pues por ejemplo vemos que en este equipo ha habido un error. El error puede ser muy variado, incluso de espacio, o de que el equipo se apagó a mitad, etcétera, etcétera, o que el parche ya no es requerido, o que el parche lo hemos instalado sin ningún problema. Entonces yo voy a tener control absoluto tanto de lo que lance como lo que ha quedado después el estado. Vale.
La siguiente cuestión importante que debemos resolver es, vale, en un equipo, en una red que tenga 5 equipos, no es muy importante, yo puedo bajar parches, etcétera, etcétera. Pero si hablamos de redes de más cantidad de equipos, tenemos un problema básico que es el consumo de ancho de banda. Es decir, oye, ¿cómo gestionas que un parche de 200 megas no se lo baje los 100 equipos que yo tengo? ¿Cómo puedo resolver esto? Bueno, esto es a través de un servicio de red que es un rol que le damos a un agente, ¿vale? Consiste simplemente en coger, seleccionar un equipo por su red, pulsarle y automáticamente ese equipo se convierte en caché. ¿En qué consiste un equipo caché? Un equipo caché consiste en un elemento que tiene Panda instalado, que tiene un agente instalado, y bajo petición de un equipo se va a bajar un parche concreto para suministrárselo. ¿Cómo funciona? Básicamente, cuando un equipo, le hemos dicho, viene utilizando cualquiera de las modalidades que hemos visto, desde tarea programada o la selección de un parche en un momento determinado, automáticamente este equipo va a ir a ver si hay cachés disponibles en la red. Si no hay cachés disponibles en la red, automáticamente va a ir a Internet a bajarse el parche y punto. Ya está, no hay que darle más vueltas. Pero si detectara que hay algún caché en la red, que puede haber uno o varios, lo que va a hacer es solicitar a ver si alguno de ellos tiene el caché, tiene el paquete. Lo normal es que no lo tengan, porque los cachés no bajan los paquetes si no se los han pedido. En el momento que un caché le dice, oye, no lo tengo, pero me pongo a bajarlo, el equipo va a esperar con un algoritmo que se calcula por el espacio de tiempo partido por 512 más no sé qué, para calcular la cantidad de segundos, es 3 minutos más un poquito más. Y entonces se va a empezar a descargar el parche en el caché. Pasado ese intervalo que hemos dicho que calculamos con un algoritmo, el equipo vuelve a interrogar al caché y le dice, oye, ¿tenemos en el parche ya? Bien, si yo lo tengo, se entrega y se instala. En el caso de que yo no lo tenga, el parche, no le da tiempo a bajarlo, lo que va a hacer el equipo es esperar 5 minutos más y va a volver a ir. Pasados 5 minutos va a volver a ir. Si al tercer intento, si no lo consigue, el equipo lo va a descargar directamente a la internet. Porque si el caché tuviera un problema, el problema que tendríamos es que el equipo nunca actualizaría. Y eso generaría un problema de seguridad. Por tanto, está pensado el hecho de que el caché pueda fallar para que pueda hacerse una actualización automática. Es importante la definición de un equipo caché en el caso de que tengamos un entorno más o menos grande. Y es muy conveniente en cualquier tipo de red, por pequeña que sea, para mejorar el ancho de banda. Porque si bajamos un service pack y pueden ser 1 giga, a veces puede ser interesante que solo se baje en un sitio. ¿Qué pasa con los parches que se descargan los cachés? Bueno, estos parches que se bajan los cachés, pasados 30 días, si no los solicita nadie, son borrados del sistema. Por tanto, aunque sí debemos buscar equipos que tengan almacenamiento libre para poder hacer esto, no nos tenemos que volver loco en buscar equipos con teras libres para que puedan tener almacenados todos los parches, porque realmente no va a bajar todos los 369 parches disponibles. Solo bajarán aquellos parches que son solicitados que sean descargados. Vale, esto es cómo funciona el sistema. Es totalmente integrado. Ya os digo, no es necesario instalar nada. En el momento que se adquiere el módulo o se pide una demo de producto y se añade a vuestra solución, automáticamente va a empezar a hacer esta funcionalidad. Sí que es verdad que podemos realizar algún tipo de configuración, pero no es necesario que tengamos que coger e instalar otro software. Actualmente se puede desactivar Windows Update, pero no es posible, si yo tengo una tarea programada, decirle que algo concretamente no lo utilice. Por ejemplo, quiero que me baje los parches críticos, pero no los dejaba. Esto actualmente no es posible hacerlo con la versión que hay actualmente. En la próxima versión van a haber exclusiones que se van a poder hacer en las tareas programadas de tal forma que le vas a poder decir, quieres que me actualice los críticos, pero no los de Java. ¿Vale? Hasta aquí la presentación de la solución. Me gustaría en estos 10 últimos minutos o 15 intentar contestar las preguntas que me hayáis hecho. Entonces, si me dais un minuto, pues lo abro. Darme un segundo, que estoy abriéndolo. Vale, vamos allá. Buenos días. Vale.
¿Es posible decir que ciertas aplicaciones no se actualicen de forma automática? Por ejemplo, instancias de SQL. No, ya es lo que estaba comentando ahora mismo. Realmente es una cosa que te obliga ahora mismo en esta versión a todos los críticos o no todos los críticos. Sí que es verdad que en un momento determinado puedes hacer que unos equipos se actualicen de forma automática y otros no. No es obligatorio que sean todos los equipos, ¿eh? No es obligatorio que Mm. ¿El grupo es el mismo que el del endpoint o hay unos grupos para endpoint y otros para la gestión de parches? Juan, los grupos son exactamente los mismos que tú has definido aquí. Si tú definiste unos grupos manuales, pues te saldrán los grupos manuales. Si tú definiste unos grupos de directorio activo, te saldrán tus grupos de directorio activo. Pero al final, lo que estamos viendo aquí cuando vemos el listado en el que vemos el grupo, es el grupo que se refiere la organización normal. No se pueden establecer dos organizaciones diferentes. ¿Vale? Lo que pasa que la ventaja que tiene la consola Ether es que puedes establecer políticas concretas para un equipo. Es decir, no tienes por qué hacer que todos los equipos del grupo se actualicen. Podéis hacer una política concreta para un equipo y ponérsela a ese concretamente. Vale. ¿Los equipos cuando se aíslan de la red o solo de Internet? Es muy buena pregunta. Se aíslan completamente de la red, es decir, no tienen capacidad de entrada ni de salida de ningún componente en la red. Lo que sí que es verdad es que es necesario poner determinados servicios activos, como pueden ser DNS o DHCP, porque si no lo dejaríamos muerto. Lo que se hace básicamente es dejar una serie de servicios básicos para que pueda funcionar el equipo en red. Se le habilita conectividad con Panda Security y se puede habilitar conectividad con algún software que tú quieras. Pero la conectividad es total de red, no es solamente de Internet. Es un firewall interno que lo que hace es cerrar la comunicación completamente. ¿Qué pasa si los equipos están apagados? No pasa nada. En el momento que arranquen, se instalará lo que tengamos programado o actualizado o le hayamos dicho que actualice. No es un problema. Es nube, pero él guarda sus tareas y de tal forma que cuando llegue el momento se ejecutará. Básicamente se quedaría aquí en tareas y estaría en pendiente hasta que en un momento determinado pudiera lanzarse. ¿Vale? Se quedaría pendiente. Vale. Respecto al equipo caché, es posible, por cierto, si alguna pregunta no la contesto bien, me la volvéis a hacer abajo, lo que sea, ¿vale? Hola, respecto al equipo de caché, ¿es posible indicarle la ruta donde queremos que el servidor del caché almacene los parches? Jonathan, este es algo que me preguntó ayer un cliente, tengo mis dudas y quiero revisarlo. Intentaré contestaros en breve, en cuanto lo tenga claro, pero ahora mismo no lo tengo claro y no me apetece mentiros en ese aspecto. Es algo que me habéis solicitado varios y no sé actualmente dónde se bueno, sí sé dónde se hace actualmente, pero no tengo claro que se pueda cambiar de una forma sencilla, fácil y posible. Actualmente esto se guarda en, ¿vale? Si vamos a Program Data, Panda Security, creo que está aquí, Patch Management, Patches, ¿vale? Entonces, no es posible, de una forma fácil no es posible. Voy a intentar mirarlo, exactamente cómo es y os contestaré, ¿vale? Vale, me decías, vale, al final. Me lo vais a preguntar otro, Alberto, me vais a hacer una pregunta que Jonathan lo miro, ¿vale? Os lo miro y os lo digo. Está muy bien que lo preguntéis porque si no se puede actualmente, que vosotros lo preguntéis y lo solicitéis, va a hacer que eso podamos transmitir al Product Manager como algo importante que es necesario. Bueno, me lo habéis preguntado ya, Tony, lo de qué pasa cuando los equipos están lanzados y la lanza la actualización, pues se queda pendiente. En cuanto arranque, pues ya será. Sí, se os manda, me pregunta Javier si se puede, si mandan el link de la grabación. Sí, se manda para que podáis tenerlo disponible y podáis hacerlo. Lo que no se manda son las preguntas, ¿vale? Las preguntas no se mandan, pero cualquier duda que tengáis, estamos encantados de atenderos personalmente para que veamos exactamente cuál es la duda que tengáis y poder resolverlo, ¿vale? Vale, aquí hay una pregunta que me hace José Miguel, es muy buena. Dice, las actualizaciones de Java, ¿serían desatendidas? Es decir, estas actualizaciones suelen requerir interacción por parte del usuario diciendo si almacenar las versiones anteriores o cambiar la ruta de instalación. ¿Tenemos forma de controlar esas decisiones? Por defecto, la mayor parte de instalaciones de Java se pueden hacer sin ningún problema de forma inmediata.
tú le pinchas y las lanza. Me he encontrado, y esto ha sido esta semana también, con la versión 211 de Java, que hay otro problema de interacción, que no es ese. Voy a ver si soy capaz de enseñarosla. Date 211. Vamos a ver. Creo que es esto. El problema que hay aquí es que hay un cambio de la licencia del Java y parece ser que no permite la descarga directa y automática sin pasar por la página antes. No es habitual. El resto de Java te aseguro que yo no se ha actualizado. Es más, en algunas ocasiones te ofrece la posibilidad de tener varios, es decir, de que no te vayas al último. ¿Vale? Entonces, voy a ver si soy capaz de hacerlo. Dame un segundo, que estoy intentándolo. Ya, vamos a ver. Si soy capaz de hacerlo, disculparme. A ver si tengo la posibilidad de verlo. Pero a veces tengo varios Javas, 171, 172, aquí me sale 171 solamente, pero bueno, tengo varios y me da la opción de poder instalar o de poder instalar el anterior o el siguiente, ¿vale? Porque el anterior sea crítico y el siguiente no lo sea, ¿vale? Entonces, normalmente se permite instalar sin ningún problema y te puedo asegurar que yo normalmente los instalo así. Pero concretamente, el último que está viendo, 211, parece ser que hay un problema de interacción con el EULA que te obliga a seleccionar de nuevo, ¿vale? Vale, esto José Felipe me hace la siguiente pregunta. Ya has comentado que se pueden descargar los parches en cualquier equipo. ¿Sería más recomendable poner algún servidor que normalmente siempre está encendido y tendrá más capacidad? Pero vamos, claramente, estás conmigo 100%. Sí que es verdad que la gente dice, bueno, me da igual y tal, pero no es la misma capacidad de red de un equipo de puesto que de un servidor. No tienen las mismas capacidades ni tienen las mismas posibilidades. Y además, las tarjetas de red de los servidores suelen ser mucho más potentes. Yo siempre recomiendo ponerlo en un servidor. Es mucho más recomendable. Y no hay que instalar nada en el servidor. Solo hay que decidir que es caché. Por tanto, yo estoy contigo, José, y deberíamos ponerlo en un servidor. Pero no es obligatorio, ¿eh? Si no lo tenemos, podemos tirar de un equipo normal y corriente y ya está. Vale, quería saber si Patch Management se puede instalar solo en ciertas máquinas de una consola, por ejemplo, solo servidores, y por último saber qué diferencia hay entre Patch Management y la gestión de parches de PCSM. Gracias, Víctor. Buena pregunta. Vale, ¿se puede instalar en unos equipos y en otros no? No, la respuesta es no. Lo que se puede es activar en algunos equipos y en otros no. Es decir, tú te puedes generar diferentes configuraciones y en las configuraciones desactivar la búsqueda de parches. Pero no lo puedes poner en unos sí y en otros no. ¿Vale? La gestión de parches es intrínseca de la gente de comunicaciones. Por tanto, no se puede decir unos sí y otros no. Lo que se puede decir es en unos buscas y en otros no buscas. ¿Vale? Y en la pregunta muy importante que me decía Víctor es, ¿qué diferencia hay Patch Management y PCSM? Pues una muy gorda. System Management es para Windows, exclusivamente parches de Microsoft Windows, pero no tendría el resto de software. Las actualizaciones del resto de software tendrías que hacerlas generando componentes. Y eso tendrías que ser una operación muchísimo más manual. Uno puede pensar, entonces, ¿para qué vale System Management? System Management tiene multitud más de funcionalidades y precisamente justo esta no es la más potente que tiene. Pero Patch Management a nivel de actualizaciones es más potente que lo que sería System Management. System Management hace otras cosas, ¿vale? Entonces, la diferencia básica es que System Management está pensada para Windows, sí, exclusivamente, y Patch Management está para software de terceros y Windows también, ¿vale? El almacenamiento de la caché, en vez de utilizar el almacenamiento local de un equipo, podría ser un almacenamiento en NAS. Bueno, Alberto, ya te digo, está asociado a la gente. Tiene que haber un agente. Tiene que haber un agente. Y si no hay un agente, no se puede hacer. Entonces, el caché es un rol, no es un producto o un programa que se instale. Es simplemente la activación de una característica de un agente. Por tanto, no se puede poner en un NAS y lo único que me falta es mirar lo de la ruta. Que os lo miraré y os lo digo, ¿vale? Es desconocimiento mío. Os pido disculpas de no saber contestar a la pregunta, ¿vale? Vale, ¿tiene posibilidades de instalar algún parche problemático de Windows? Sí. Sí, si es posible la desinstalación del parche. Es decir, si existe la posibilidad de desinstalación,
me va a ofrecer esa capacidad. Es decir, si existe, no sé si tengo alguno por aquí, pero vamos a mirarlo en algún momento. A ver si tengo alguno por aquí. Si existiera la posibilidad de desinstalación del parche, yo voy a poder ver, voy a poder desinstalarlo. Es decir, si yo, vamos a ver, aquí en este equipo tengo, perdonad que tengo los paneles abiertos al mismo tiempo y veo que este parche está instalado y existe la posibilidad de desinstalar, se va a desinstalar. Lo que pasa es que hay parches que no son desinstalables y por tanto no voy a poder desinstalarlos. Pero si existe la posibilidad de desinstalación, sí, se va a poder desinstalar desde la consola pinchando aquí, ¿vale? No es algo que defina yo, es algo que define el fabricante. Lo que te evita es tener que ir al equipo a desinstalarlo, pero siempre va a ser si el fabricante lo permite. Bueno, nosotros tenemos el Panda System Management y tiene un gestor de parches. ¿Es más o menos lo mismo? Xavier, he contestado la pregunta ya. No, no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. El System Management sería más parecido a un WSUS. Esto no es un WSUS, es mucho más amplio, pero al mismo tiempo tiene muchísimas menos cosas, porque la capacidad de que tú puedas hacer una instalación de un software en remoto, esto no lo tiene. Solo parchea aquello que tienes, mientras que System Management, evidentemente, te permite hacer la instalación remota de software, ¿vale? Vale, perdonadme que me he perdido, ¿eh? Tengo aquí muchas y me pierdo. Si alguna no la contesto es porque se me ha saltado. Me disculpáis y las contestaré de forma personal. ¿Hay opción de contratar solo Patch Management sin tener que coger protección antivirus? No, no es posible. Es decir, es parte de nuestra solución. O tienes, ya te lo he dicho, o Endpoint Protection, o Endpoint Protection Plus, o Adaptive Defense, o Adaptive Defense 360. Entonces, Jesús, si tú lo que tienes es un ESET, un Symantec, un McAfee, no te preocupes. Nuestra solución Adaptive Defense es compatible con tu solución de antivirus. Vas a poder seguir con tu propio antivirus, poner nuestra protección avanzada, EDR, que te va a proteger espectacularmente y te va a dar 1000 opciones de protección que va a mejorar tu antivirus y aparte vas a tener el Patch Management, lo cual es una solución redonda. No cambies tu antivirus, si estás contento con él, pon nuestro Adaptive Defense y añade Patch Management. Pero tienes que tener una solución nuestra, siempre. No es posible ponerlo como solución independiente porque es un módulo. Vale, yo tengo ATF 360 en Aether Platform. ¿Es gratuito? No, no es gratuito. Jorge, gracias. No, no, no es gratuito. Esto es un módulo, ¿vale? Y este módulo tiene un coste para Panda. Y ese módulo impacta en el precio. Tienes que pagarlo independientemente. No es un módulo caro. Te puedo decir que tiene un índice de conversión bastante alto. Es decir, la mayoría de gente que lo ve, lo adquiere y lo pone porque no debe tener un precio alto. Yo es que soy técnico y la verdad es que no te puedo informar del precio. Pero no es un producto gratuito. Es un módulo aparte completamente. Y bueno, podrías tenerlo o no tenerlo en un momento determinado. ¿Quién lo instala? Vale, ¿quién instala el módulo? Bueno, eso tienes que pedir al comercial, a tu partner, y entonces lo que te va a hacer es que automáticamente en el momento que tú tienes un o una demo o el producto te va a aparecer en la consola, automáticamente. A los minutos de tenerlo provisionado ya te aparece sin que tengas que hacer nada y no tienes que instalar nada. No te preocupes, Jorge. Ha llegado tarde, pero no te preocupes porque se está grabando la sesión. Y luego puedes volver a verla si quieres, ¿vale? La presentación se os puede pasar sin ningún problema, ¿vale? Vale, me preguntan ¿se puede configurar si un equipo no se le instalan los parches que pongamos, se ponga en modo aislado? Sí, tú puedes configurar el aislamiento, es independiente del parcheo, ¿vale? Es decir, al final tú puedes aislar cualquier equipo cuando tú quieras. Simplemente lo tienes que seleccionar y lo puedes aislar cuando tú quieras, ¿vale? O si por lo que sea no decides poner el parche, es decir, este aislamiento, cuando tú lo estás haciendo, creo que estoy contestando tu pregunta, igual no estoy contestando tu pregunta, pero creo que sí, ¿vale? Cuando tú lo aíslas, es decir, si yo no puedo en este momento estos equipos actualizarlos porque no me fío del parche, lo que puedo hacer es aislarlos, ¿vale? Pero cuando tú aíslas, realmente estás haciendo dos cosas. Quitando todas las comunicaciones y permitiendo la comunicación con Panda, y además podrías añadir cualquier otra aplicación. Por ejemplo, si yo me conecto al equipo por TeamViewer, ¿vale? Lo que podría es habilitar ese software para que sí que tuviera conectividad. No es que se pueda ejecutar o no ejecutar, sino que tenga conectividad. Entonces tú tendrías capacidad de conectarte en remoto y efectivamente
tendrías el equipo aislado sin ningún tipo de riesgo. ¿Vale? Es decir, no es necesario que sea por parcheo, puedes hacerlo independientemente. Esa tecnología de aislamiento va asociado a Adaptive Defense, no al parcheo. ¿Se puede programar la descarga de caché previa a la instalación de los equipos? No, no se puede, Alberto. Tendrías que, yo normalmente lo que recomiendo a los clientes es, oye, antes de instalar un parche, ¿por qué no lo pruebas? ¿No? Es decir, lánzalo en un equipo, pruébalo y eso está provocando que en la caché se actualice y luego automáticamente ya pones el resto de equipos. Es una forma de provocar la descarga, pero evidentemente no se puede decir descárgamelo y luego lánzalo. No es así. Yo creo que además es una buena práctica. Aplico un parche en un equipo o un par de equipos, compruebo su estado, me está funcionando bien, vale, lanzo el resto. Pero el mismo lanzar el resto ya me lo ha descargado, ¿sabes? Vale, en las soluciones en caso de necesitar reinicio, pregunta al usuario siempre. En caso de preguntar al usuario, te dirá, depende de lo que hayamos puesto. Si hemos puesto no reiniciar, lo que le va a salir al usuario es, oye, necesito reiniciar, ¿puedo hacerlo ahora o más tarde? ¿Vale? Vale, pues no lo hagas ahora o más tarde. Pero si le he dicho que reinicie, el reinicio es imparable. Se va a reiniciar el equipo sí o sí. ¿Vale? Es decir, el usuario va a poder decidir cuando le hemos dicho que no reinicie. Pero si le hemos dicho que reinicie, no va a poder decidir nada. ¿Vale? ¿Hay informe ejecutivo del estado de las actualizaciones? Bueno, tienes varias cosas aquí. Tienes un informe, espérate un segundo que me molesta un poco esto. Vale. Hay un informe de parches en el que tú vas a poder ver el estado de gestión de los parches disponibles o el historial de instalaciones o los programas que estén en el offline, tienen las actualizaciones que quieras, puedes ver, y en el informe ejecutivo pues se va a ver también una información a nivel de parches, es decir, en el informe ejecutivo sí que sale y aparte te puedes generar los listados que más o menos te pueden interesar. Esto está abajo del todo. ¿Vale? Entonces aquí me pondría los parches críticos, el top 10 de parches que deberías actualizar, porque es un informe ejecutivo, no es un informe de detalle. ¿Vale? Entonces te está diciendo básicamente qué equipos están afectados por los parches críticos que deberías ponerte tal. ¿Qué tiene interesante esto? Pues que tampoco hay que estar consultando la consola constantemente. Tú realmente puedes hacer una gestión de me programo el informe ejecutivo y cuando lo recibo pues decido un poco si quiero o no. Vale, me preguntáis otra vez lo del PCSM, creo que he contestado ya, no lo vuelvo a contestar. No, me preguntan que si la búsqueda automática implica que se instalen también automáticamente. No, no se instala ningún parche automáticamente si no realizas una tarea de instalación. Son cosas diferentes. El sistema solo busca. Si tú quieres que instale automáticamente, tienes que generar una tarea de instalación. Nunca se instala de forma automática si no lo has programado antes. Es más, hay clientes nuestros que no instalan con el sistema nuestro. Simplemente lo quieren para saber el estado. Y ya deciden ellos cómo lo hacen o cómo dejan de hacerlo. ¿Vale? Al final nuestro sistema te permite tener un conocimiento, lo cual es algo importante. A ver, porque José Antonio, el problema que tengo es que tengo que buscar tu pregunta por arriba porque me dice, pero individualmente o grupalmente. Entonces, si me das un segundo, busco. ¿Tengo posibilidad de instalar algún parche problemático Windows manualmente? La desinstalación siempre es uno por uno. No se puede hacer manualmente, no se puede hacer grupalmente, se hace manualmente. Cada uno. ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente de media en ejecutar una tarea inmediata desde que la lanzas? Muy buena pregunta, Tony. Vale, en principio la ejecución es el real time que llamamos nosotros. ¿Qué es real time? Entre 30, 60 segundos, 90 segundos, y en el peor de los casos se lanza la tarea. Eso quiere decir que si se ha lanzado, pararla va a ser complicada, que la puedes parar ya, ¿vale? Pero es casi tiempo real. Esto tiene que ver con el modo de conexión que tienen los agentes. Los agentes se conectan utilizando una cosa que llamamos WebSocket y tienen una conexión con Panda perpetua. Entonces, cualquier cambio que tú hagas a la consola se aplica automáticamente y rápidamente en los equipos. ¿Vale? Bueno, me pregunta, gracias, me las has aclarado. Si podíamos desinstalar parches seleccionando varios equipos. No, se desinstala uno por uno. ¿Con esta herramienta se podría prescindir de WSUS totalmente? En principio sí, ¿vale? Se podría. Hemos encontrado algunas dificultades con algunos tipos de parches de Microsoft de Service Pack. Algún Service Pack que no se aplica
correctamente, pero estamos viendo cómo saltarlo. Por ejemplo, la versión 18.09, que son 3 gigas de aplicación de Windows 10, pues Microsoft no deja instalarla si no es con un Windows Update. Entonces, hay alguna dificultad con alguno, pero el 99% de los parches se podrían quitar WSUS sin ningún problema y no afectaría para nada. ¿Puedo instalarlo directamente en mi consola PCOP? Bueno, Vicente, tengo dudas ahí. El nombre lo hemos cambiado, que sepas que ya no es PCOP, es Endpoint Protection Plus o Endpoint Protection, ¿vale? Porque sabes que esta gente de marketing nos cambia los nombres constantemente, ¿vale? Pero es el mismo producto. Y tu consola no lo instalas. Es un módulo que se añade a la consola si está en modo Aether, en ningún momento en Legacy. Si tienes dudas, si tienes Aether o Legacy, por favor, ponte en contacto con nosotros y lo lo miramos rápidamente. Estando un equipo aislado, ¿puedes actualizarlo o tendrías que darle visibilidad inicialmente? No, puedes. Cualquier cuestión de Panda funcionará. Incluso System Management. Es decir, cuando tú aíslas un equipo, él tiene conectividad con Panda en todas sus capacidades, tanto las que se refieren a Ether como las que se refieren a System Management, ¿vale? Vale, vamos a ver. Me dice Jorge, me enviaste un mail que dice importante actualización sobre migraciones a Ether. Nuevas funcionalidades sin ningún coste. Efectivamente. Tiene muchas ventajas a Ether, pero no es esta concretamente. La posibilidad de incluir, esto no tiene que ver con este seminario, pero es muy importante que toda la gente que no tenga a Ether todavía lo tenga claro. A partir del día 17 se va a empezar a programar las actualizaciones de los clientes de forma gratuita a Ether. ¿Qué es Aether? Aether es nuestra nueva plataforma que tiene una serie de ventajas muy importantes. Y recordar que no tiene ningún tipo de coste del cambio, ¿vale? Entonces, ¿qué contiene esta consola? Pues tiene cosas tan interesantes como que el real time que estaba hablando de los 30-60 segundos está incorporado, mientras que en la consola Legacy es de 15 minutos a 4 horas cualquier aplicación de política. Posibilidad de hacer el aislamiento en Adaptive Defense, posibilidad de incluir los diferentes módulos que no están disponibles en la consola Legacy, posibilidad de tener listados personalizados con determinados filtros en un momento determinado en el que yo puedo generarme nuevos listados con diferentes políticas y incluirlo en mis listados preferidos de alguna forma. ¿Lo veis? Y aquí se me queda reflejado. Posibilidad de poder en un momento determinado no solamente ver el equipo, sino ver también cuestiones relacionadas con el hardware del equipo en cuanto a rendimiento de CPU y qué CPU tiene, memoria, rendimiento de memoria y qué memoria tiene, o almacenamiento en un momento determinado y qué almacenamiento tiene, posibilidad de poder ver el software que tiene el equipo y qué instalaciones y desinstalaciones se han realizado, o posibilidad de hacer filtros en un momento determinado utilizando esta funcionalidad. Posibilidad en un momento de generar usuarios con diferentes capacidades y roles dentro de la consola, determinando exactamente a qué parte de la consola pueden acceder y no pueden acceder. Capacidad en un momento determinado de ver las acciones realizadas dentro de la consola. Y un sistema mucho más eficiente en cuanto a la generación de configuraciones. Por tanto, todos son ventajas. Os recomiendo que actualicéis a Ether, que no lo dejéis. Es una ventaja importante. Es gratuita. Y tarde o temprano os obligaremos a migrar. No esperéis al último momento. Hacerlo poco a poco. Solicitarnos la migración. Son 5 minutos pedirnos la migración y en 10 minutos ha empezado. ¿Vale? Esa migración lo que va a hacer es coger todas tus configuraciones de la consola tradicional y los va a pasar a la nueva. Todos los grupos que tienes en la consola tradicional y los va a pasar en la nueva. Y va a ir pasando los equipos poquito a poquito de una consola a otra. El trabajo que vas a tener que hacer es casi ninguno. Y es muy fácil de manejar. Bueno, espero, Jorge, haber contestado a tus preguntas sobre Aether. Como puedes ver, estoy emocionado con la nueva consola y de verdad que te recomiendo que la cambies lo antes posible. Al instalar este módulo de Panda, me pregunta Gabriel, al instalar este módulo de Panda y activar que no funcione Windows Update, también para las actualizaciones automáticas de Java, por ejemplo, no las para.
Las actualizaciones de Java, sabes que tienen un auto-update y por defecto no las va a parar. Por ejemplo, con System Management sí que tenemos la opción de desactivar estas actualizaciones utilizando un componente. Entonces, bueno, pues simplemente lo que podéis hacer es utilizar el System Management, o si queréis como os lo diga, pues me lo podéis poner y os diré cómo se podría hacer de alguna manera. Es recomendable desactivar Windows Update y hacerlo todo desde aquí. Bueno, es una decisión tuya. Sí, ni es mejor ni es peor. Si Windows Update lo tienes activado o desactivado, lo que te va a pasar es que van a convivir los dos. Si tu política de actualizaciones de Windows es que quieres que tus equipos estén actualizados, no tiene importancia. Lo puedes tener, te va a actualizar los equipos y luego tú vas a poder revisar si se ha hecho bien o no se ha hecho bien y lanzar lo que falta desde aquí. Entonces, Xavier, es más una cuestión de, oye, yo quiero que esto no me afecte nunca y entonces lo voy a hacer siempre desde Panda, o no me importa que esto me ayude a tener mis parques actualizados. Te tengo que decir la verdad, yo lo tengo activado, porque no me importa que me lo haga, ¿vale? Tengo Windows 10 y el Windows 10, pues bueno, las partes de actualización son importantes, entonces, pues yo lo tengo. Pero es una cosa más, una cuestión tuya que una cuestión de que tú en un momento determinado tomes una decisión de que no quiero que Windows Update me afecte, ¿vale? Hola, Braulio. En los clientes la migración a Ether será directa o hay que entrar para poder cambiar la plataforma. Braulio, tú tienes tu consola de partner. Lo único que tienes que hacer es entrar en tu consola de partner, seleccionar tus clientes que están en tradicional. Verás que sale un cuadradito a la izquierda de la opción y arriba pone migrar a la nueva consola a Ether. Le pinchas ahí y automáticamente se va a lanzar la migración sin hacer nada. No tienes ni que pedirlo, simplemente dándole ese botón. Te va a generar arriba un cuadro que va a poner estado de la migración y te va a indicar qué equipos del cliente están migrados y cuáles no. Te va a indicar si alguno tiene algún problema por el que no se puede hacer la migración y te va a decir la posible solución que tienes que hacer para resolver el problema. En cualquier caso, como el lunes nos vamos a ver, lo comentamos. ¿Vale? Bueno, Braulio, Pepe, que queráis de los dos. Vale, ¿más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Vale, pregunta José Antonio. Estando un equipo aislado, ¿puede actualizarlo o tendrías que darle visibilidad inicialmente? No, puedes actualizarlo sin ningún problema. No hay ningún problema para actualizar un equipo aunque esté aislado. ¿Vale? Es posible sin ningún problema. Nos hemos excedido un poco el tiempo, pero bueno, mientras haya interés, no hay ningún problema. Aquí estamos disponibles. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Bueno, pues si no hay ninguna duda más, os agradezco mucho la asistencia a este webinar. Publicaremos para que podáis acceder a la grabación y cualquier duda que os surja, por favor, poneros en contacto con nosotros. Si alguno quiere ampliar la información de cómo funciona Patch Management, en la guía de administración avanzada que tenéis en la consola, para aquellos que tenéis la consola, podéis encontrarlo. Simplemente en el capítulo, creo que es 16, creo que es el capítulo 16, me disculpáis, pero 15. En el capítulo 15 vais a encontrar toda esta información que es mucho mejor que todo lo que he contado yo. Muchísimas gracias por la asistencia y nos vemos en la próxima convocatoria. Muchas gracias.